Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. Sing out. Oh, don't wait for England to chime, not for your heart or mine. I know time is never kind. You missed your Mujeres Invisibles es un proyecto del periodista Javier Rodríguez. A través de 20 conmovedoras imágenes que hablan por sí solas, hace un recorrido por distintos puntos del planeta para mostrarnos la realidad que sufre parte de los 259 millones de viudas que hay en el mundo. Yeah, they were all yellow. I came along. 20 imágenes acompañadas de 20 relatos que ponen rostro a una realidad constante y muchas veces inadvertida. And it was called yellow. Hoy en Comprometidos, Mujeres Invisibles. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You look like an angel. Sus maridos se fueron antes, ellas se quedaron. Cada cual lleva su realidad en el anonimato. Solo tienen en común el haber estado presentes en los funerales de sus esposos. Juntas podrían conformar el país más poblado del planeta. La temática pretendía visibilizar al conjunto de los 259 millones de viudas que hay en el mundo. Evidentemente quería visibilizar a las que entiendo, por su condición de viuda, sobre todo, peor lo están pasando. Y sobre todo quería visibilizar qué hay detrás de cada una de estas mujeres, y muchas veces problemáticas que ignoramos, ¿no? De ahí poner el acento en el Día Internacional de la Mujer. Estas viudas, que desgraciadamente no están todas, pero sí están algunas, y estas algunas pueden poner de relieve todas esas temáticas a las que me refiero, que están detrás de las mujeres, y en este caso sobre todo las viudas. Un proyecto que nace en un campo de refugiados del Cuerno de África, fruto de las secuelas de la pobreza. O lo que es lo mismo, pasar unos días junto a Abdi, una viuda somalí con un hambre de décadas. So very special. I wish I was special. Las hacemos invisibles nosotros, es decir, yo creo que es la sociedad, una sociedad que ya no las necesita, una sociedad que si muchas veces no piensa en la mujer, menos aún en las viudas. Entonces el interés o la propuesta pasaba por visibilizar en ese día 8 de marzo no solo a la mujer como tal, ¿no?, sino a la mujer como viuda, y a esa viuda con una serie de circunstancias en la mochila o a las espaldas que las hacen de alguna manera perdedoras de la sociedad en sí, ¿no? A través de estas 20 fotografías, Javier Rodríguez pone rostro a la realidad de mujeres de distintos orígenes y culturas, pero unidas por su condición de viudas. Hablamos de viudas que son literalmente vendidas y compradas, hablamos de viudas prostituidas, hablamos de viudas
que han pasado media vida en campos de refugiados, hablamos de viudas desplazadas, hablamos de viudas a las que se les puede llegar a negar el pan y la sal, pero incluso sus propias familias. Hablamos de viudas que no solamente son olvidadas, sino que muchas veces son abandonadas. Entonces todo lo que arrastra ese momento o esa etapa de la vida donde una mujer, tras el dolor, entiendo, de enterrar a un marido, ese trecho que le queda todavía por vivir, en muchas sociedades todavía, insisto, es muy duro, sobre todo para una mujer que queda en ese estado de viudez. Este gran periodista las buscó en distintas regiones y países, en cada suburbio, a lo largo de caminos hechos de polvo y arena, entre paisajes rotos o muy deteriorados, a lo lejos. Países son muchos, mujeres hay muchas, desgraciadamente. Lo que pasa que, insisto, había que hacer una selección. Había, nunca mejor dicho, que invisibilizar a muchas de ellas, ¿no? Entonces yo soy el primero que invisibiliza. Pero bueno, el espacio era el que era, el día era el que era, el momento era el que era, y en este caso mi propuesta era sacar a la luz a 20 mujeres con 20 problemáticas distintas. Es decir, mujeres que son casadas a los 12, 13 años y que a los 15 pueden estar viudas, mujeres que llegan a ciertas ciudades a morir, a vivir esa última etapa de la vida, mujeres que por diversas circunstancias han perdido a sus maridos en las guerras, que ellas después son carne viva, ¿no? para esas guerras, donde se las prostituye, donde se las utiliza como soldados, donde se las utiliza como intercambio. Es decir, yo diría un poco que la viuda es como un telediario, ¿no? Es decir, pero un telediario de esos días donde no hay ni una sola noticia agradable. El trabajo ha sido, por una parte, duro porque no es fácil para la condición humana entender tanta adversidad de golpe, ¿no? Es como una bofetada de frío o una bofetada de calor constante. Entonces, encontrarse con las viudas no es difícil. Ganarse a las viudas para que ellas expresen su dolor, sus sentimientos, sus emociones, sus aspiraciones incluso, ¿no? Tampoco es difícil. Te encuentras viudas que al día de hoy, como digo en algún texto colgado de la pared, viudas que al día de hoy aguantan esa parte que les toca, ¿no? Esa parte de los cielos que les toca sostener, pero es que las hay incluso que echan una mano en la otra mitad. Entonces, ante tanta adversidad, creo que te enseñan mucho, ¿no? Es mucho más de lo que te pueden aportar. Te enseñan a ver la vida de otra manera, al menos en esos momentos, ¿no? Entonces no hay una rabia contenida, no hay un rencor en la trastienda, no. Es una... A ver, incluso esto a veces enfada, ¿no? Porque es como una aceptación, y yo tampoco comparto esas aceptaciones, ¿no? Creo que tiene que haber cierta rebeldía. Entonces sí que hay rebeldía, ¿no? Pero normalmente no en este tipo de personas que asoman aquí sus rostros para decir que ellas también existen, ¿no?
En ese camino, Javier Rodríguez encontró a mujeres que abrazan diferentes religiones, que utilizan diferentes lenguas para expresarse y que adoptan diversas formas de vida, usos y costumbres. Mujeres infatigables que siguen luchando todos los días para romper con los muros de la exclusión y que insisten en echar abajo los velos que les hacen daño y les vuelven invisibles. Luchan todos los días y luchan porque a las 6 de la mañana están arriba, luchan sacando adelante a sus nietos, porque muchos de sus hijos han tenido que emigrar, no migrar a Europa, evidentemente, ¿no? Las migraciones en Asia son tremendas a diario, entonces las migraciones allá de alguna manera son a veces de pueblo en pueblo, ¿no? Pero esas migraciones hacen que ellas tengan que quedarse al cuidado de los niños, que tengan que hacer de madres. En África tienen que sustituir realmente a las madres porque muchas madres y muchos padres han fallecido a causa del virus del SIDA. En América Latina, de alguna manera, son el gran motor, ¿no? que mueve la Latinoamérica, que parece que está despegando y prosperando. Entonces, yo creo que hay que levantarse el sombrero a su paso, porque, insisto, no solamente como mujeres, ¿no? sino con esa señal que permanentemente les blanquea el rostro a muchas de ellas, de esa condición de viudas, ¿no? ¿Cómo lograr entre todos que estas millones de mujeres dejen de ser invisibles a los ojos del mundo? No es fácil porque muchas de ellas viven invisibilizadas a raíz de los usos, tradiciones, costumbres, incluso leyes absurdas, etcétera, ¿no? Entonces entiendo que bueno, meterse en jardines ajenos es una cuestión complicada, incluso para, en este caso hablo de misioneros, misioneras, hablo de personas que están trabajando como voluntarias, como cooperantes, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que políticamente sí se debería, a la hora de hacer tratados, comercios, etcétera, con estos países, sí se debería incluir ciertas cláusulas, no solamente en las viudas, sino en la infancia, en todo aquello que consideremos terreno social, ¿no? Y que de alguna manera no beneficie a los que debería beneficiar todo ese tratado, todo ese convenio, todo ese comercio que vamos a realizar con ellos, ¿no? Entonces, creo que sería una de las formas de visibilizar en este caso a las viudas, ¿no? Come so far, so let me know when we get there, if we get there. Let me know when we get there, if we get there. Si debo ser sincero, hay momentos cuando uno está trabajando este tipo de periodismo donde uno es capaz de poner un muro de por medio, porque si no sería tal el cúmulo que uno sería incapaz de caminar con tanta piedra en la mochila o con tanta piedra en las espaldas, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre al regreso, independientemente sea tema de viudas, de infancia, cualquier tema de esto social, sí que es verdad que después, cuando rebuscas entre tus notas, cuando sacas a relucir tus imágenes, cuando las empiezas a seleccionar, etcétera, avivan en ti mucho las historias, ¿no? Es decir, llaman a la puerta las historias de verdad, no esas notas que tú estás sacando.
llega un poco ese sonido de fondo, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que la persona que trabajamos este tipo de cosas, creo que es uno de los peores momentos. Es uno de los peores momentos porque no formas ya parte de la situación in situ, sobre el terreno, ¿no? Estás aislado, entonces avivan en ti unos recuerdos que realmente no son fáciles muchas veces de digerir, ¿no? Y si tendría que destacar alguna historia, pero por el hecho de destacarla, porque creo que cada historia tiene detrás suficiente corte en el filo del cuchillo que son tremendamente poco digeribles, ¿no? Pero hay una persona, por ejemplo, que yo venía a calcular que había cargado, no sé si eran más o menos unos 60 millones de toneladas de piedra, ¿no? Es decir, yo hacía las cuentas y me salía como el trabajo de un camión de 40.000 kilos de carga, trabajando 8 horas todos los días, 365 días al año. Entonces, claro, ves pasar por delante de ti cosas que realmente no llegas a comprender, ¿no? Como una mujer con 40, 50 años puede soportar, digo una mujer como puede ser un hombre, cómo puede soportar semejante carga, valga la redundancia, pero en este caso de piedra sobre sus espaldas, ¿no? Mujeres refugiadas, desplazadas, esclavas, víctimas del hambre, de la violencia, de la marginación y la discriminación en una veintena de países diferentes. Ellas son las protagonistas de este trabajo. Aprender, iba a decir casi todo, pero bueno, sería demasiado decir y demasiado quedar bien. Pero sí que es verdad que he aprendido mucho, ¿no? Porque mi trabajo siempre intenta hurgar en la condición humana, ¿no? Pero intenta hurgar en la condición humana simple, única y llanamente porque pertenezco a esa condición humana. Entonces quiero ver por qué suceden cosas, ¿no? Quiero mostrarlas a un público que quiera ver este tipo de realidades. Realmente tampoco quiero cambiar nada con el periodismo. Muchas veces hablamos de que el periodismo puede cambiar las cosas. Creo que no, que el periodismo no está para cambiar absolutamente nada. El periodismo está para contar las cosas y después seremos entre todos quienes tengamos que cambiarlas. O sea que el periodismo debe ser mero testigo. ¿Y qué aportan estas mujeres? Yo diría, por resumir, digo estas mujeres, en este caso las viudas, pero puede ser cualquier componente, cualquier temática social que haya trabajado, ¿no? Creo que realmente me han llegado a enseñar a ser un poco más ciudadano. Esa sería la frase con la que me gustaría titular, ¿no? Este tipo de trabajo, bien sean las viudas, bien sean otras problemáticas, me han enseñado a ser un mejor ciudadano. Mujeres Invisibles es un proyecto de vidas rasgadas. Este periodista dedica este magnífico proyecto a los cientos de viudas con las que llegó a cruzar el paso durante el trayecto. Les estará siempre agradecido por abrirles sus puertas, así como por compartir sus vivencias, sus pesadillas y sus pequeñas aspiraciones, a sabiendas de que muchas de ellas estaban poniendo en riesgo sus vidas. Su reconocimiento también a todas aquellas a las que no pudo llegar a la cita, o bien
No encontró porque ya era demasiado tarde. El periodismo debe ser mero testigo de las cosas. El periodismo está ahí para contar las historias y que cada uno de nosotros reflexione y logre que las cosas cambien. A Javier Rodríguez estas mujeres le han enseñado a ser un ciudadano mejor y él me ha enseñado a mí a serlo, o por lo menos a intentarlo, gracias a este proyecto. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.